Gracias a Dios estamos empezando un nuevo mes y el mes de abril es especial, este año, porque también recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y es un mes que habla de salvación. Como Andrés en una parte de la introducción señaló un aspecto muy importante de la salvación, que es venir a los pies de Cristo para ser salvos. Y en esta oportunidad, en esta mañana, quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la salvación y especialmente pues aquellas personas que están no comprometidas totalmente con el Señor, aquellos que no han tomado todavía esa decisión de someter su vida, pues que piensen en esto. Y voy a presentar una historia que Jesús contó, que está en el libro de Lucas, capítulo 16. En pantalla lo voy a poner, y ustedes pueden seguirlo también, si no lo pueden visualizar completamente, pueden ver en el libro de Lucas capítulo 16, desde el verso 19, Jesús está contándonos la historia de el rico y Lázaro. Y es importante ver aquí algunos aspectos para examinar nuestra vida con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con Él? Atentos a lo que Jesús dijo en esta historia. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Esta es la historia que Jesús está contando. Está previamente acechado por los fariseos, por los escribas, que estaban viendo las actitudes de Jesús, examinando las palabras de Jesús, y están buscando ocasión de hacerle caer. Entonces Jesús está dando una serie de enseñanzas, y entre ellas esta historia. Y es interesante que analicemos lo que Jesús está transmitiendo, no solamente a ellos, a los fariseos, a los escribas, sino a todos los que consultan la palabra de Dios. A todos nosotros, a todo el mundo, para que tengan en cuenta que hay, en primer lugar, una vida después de la vida, o como otros dicen, vida después de la muerte. Jesús está señalando que hay otro lugar aparte del que nosotros estamos teniendo en esta vida. En el verso 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un lugar al que llegaron después de haber muerto. Y Jesús nos enseña que hay un lugar después de esta vida. Y ese lugar tiene dos sitios. Uno, descrito aquí como el lugar de tormento, y otro sitio llamado el lugar de consolación, en el seno de Abraham. La palabra seno ahí significa la ensenada, el golfo, el lugar, el área que le pertenece a Abraham. Ahí irán cierto tipo de personas. Y al lado de tormento, de sufrimiento, de esa llama de que Jesús describió, que es un lugar donde la llama no se apaga y su sufrimiento es por los siglos de los siglos, donde es el crujir y el lloro, ese es otro de los sitios que hay. Entonces allá, cuando dejemos esta vida, allá en el otro lado, en el más allá como se le llama, nos espera ese lugar con sus dos sitios. Y nos dice aquí que quien cae en alguno de esos lugares ya no puede cambiar su situación. Quien llega a un sitio no puede irse al otro lado. Quien cae en un lugar, ahí se quedará siempre. Entonces, en primer lugar, es para que pensemos qué hay después de la muerte. Hay algunos que dicen: no, después de esta muerte ya no hay nada, se terminó todo. La vez pasada conversaba con un hombre que así pensaba, y yo le dije, pues, tomando la ilustración de otras personas que han tratado este tema, de decir, bueno, tú dices que no hay nada, yo digo que hay otra vida. Si los dos morimos y no hay nada, pues ya ahí quedamos. Yo estaré contento de haber vivido en esta tierra correctamente y nada más, se acabó. Pero si es que hay otro sitio, ¿cuál de los dos pierde? Entonces, en primer lugar, ahí está esta verdad transmitida por nuestro Señor Jesús, que después de esta vida hay un lugar al que vamos a ir. Y es un lugar donde vamos a estar conscientes, vamos a razonar, vamos a pensar, vamos a darnos cuenta de nuestra situación, vamos a pensar un montón de cosas y vamos a tener tiempo, mucho tiempo para pensar y pensar. Un lugar para reflexionar. Ahora, voy a hablar un poco de aquellas personas que dicen, no hay nada, o en fin,
que han sido enseñados de repente que van a encontrar otras cosas allá. Conversaba con un joven respecto a Dios, y él me dice, sí, yo también creo en Dios, pero he descubierto una cosa, me dice, que otros me lo han enseñado, que el tal Jehová que aparece ahí en la Biblia es el demonio, porque ese Jehová mandaba matar a la gente. Y también el Espíritu Santo en realidad es un platillo volador, es un ser extraterrestre. Sacan sus propias conclusiones, sus propias verdades, porque a ellos les parece que así es, y están viviendo ese engaño en sus propias mentes. Cuando lleguen a este sitio y se den cuenta que no es como ellos lo imaginaron, como lo han supuesto, imagínense el choque. Conversaba también con otro joven que es musulmán, y hablando esto del Ramadán que ya ha terminado, yo le pregunté, ¿y qué has aprendido en este tiempo, en este mes? Y me dice, no te entiendo, ¿qué quieres decir? Yo le digo, es que el tiempo de Ramadán es un tiempo de ayuno. Y la Biblia enseña que el tiempo de ayuno no es simplemente dejar de comer, sino es para reflexionar, para ser misericordioso, para ser justos. Tiene una connotación de avance y de crecimiento espiritual. Entonces él me dijo, sí, claro. Es que cuando nosotros igual, dijo, nosotros cuando estamos así en ese tiempo de ayunar, estamos sintiendo lo que otras personas sienten que no pueden comer. Entonces, para poderlas comprender. Y también lo que no gastamos en este tiempo de comida, pues le damos a alguien que necesite. Aunque eso suena simplemente a palabras, ¿no? Y me dijo, es que la Biblia y el Corán es lo mismo, me dice. Solo que la Biblia ha sido arreglada a su conveniencia. Imagínense. El Corán ha sido escrito en el siglo VII y quiere cambiar todo lo que ha sido escrito hace más de 2000 años respecto a esa fecha. Así que ellos no dicen que el hijo se parece al padre, sino el padre se parece al hijo. Imagínense cuál será la decepción, el impacto de personas que estén en esa condición y alcen sus ojos y se encuentren en un lugar distinto. En estos tiempos, con la guerra que hay entre Israel y los grupos radicales, los terroristas, tanto de Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica, Israel ha enviado a muchos de los cabecillas, de los líderes, tanto militares como religiosos, los ha enviado para el otro lado. Imagínense cuando ellos han alzado sus ojos y han dicho, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis 72 vírgenes que se me han ofrecido? Porque ellos han sido educados diferente. Piensan que si por Alá matan a alguien o mueren en defensa de su creencia, van a ir a un paraíso donde van a tener 72 vírgenes y etcétera de cosas. Imagínense la decepción cuando estén en ese lugar y vean que nada de eso es cierto. Igual pasaba con este hombre rico. Dice que era un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y hacía banquete con esplendidez todos los días. Para el pensamiento judío de ese tiempo, ser rico y próspero era sinónimo de ser bendecido por Dios. Así que este rico se sentía en paz con Dios. Dios me ama, soy bendecido, por eso es que tengo. Me visto con esplendidez, hago banquete todos los días, soy rico, Dios me ama. Me espera el paraíso.
Así que cuando muere, imagínense la sorpresa de este hombre, que se había equivocado y que las riquezas no eran sinónimo de vida o de derecho para entrar en el paraíso. Imagínense ese sufrimiento que va a haber en ese lugar, que solamente este rico pedía una gota de agua. Dice que era atormentado por una llama, de tal modo que él decía, aunque sea una gota que refresque mi lengua. Imagínense el tormento que va a haber ahí. Y lógicamente esa ayuda que él pide no puede darse. El que está en ese sitio no puede ser ayudado. Tampoco puede cambiar su situación, no puede irse de un lugar a otro. Llegó ahí y ahí se quedó. Es un punto para que nosotros tengamos en mente que después de esta vida, si caemos en uno u otro lugar, será para siempre. Así que tenemos que reflexionar sobre esto, porque los cambios solamente se pueden hacer en esta vida, no allá. Allá clamarán, pero será demasiado tarde. Ahora quiero que pensemos en ese grupo de personas que sí han oído la verdad, que sí han conocido de Dios, pero no se han entregado a ese Dios. El rico dice, estando ahí en ese lugar de tormento, Padre Abraham. Él conocía de Dios, identificó a Abraham, conocía todo, pero cayó en el lugar del tormento. Como yo escucho noticias de lo que está pasando en Israel y todos estos acontecimientos, en esta semana pasada se me vino ahí en el YouTube una canción de Whitney Houston, I Look to You, te miro a ti. Y es el último álbum que ella sacó en el 2009. Ya saben que esta chica se crió en una iglesia evangélica. Tuvo conocimiento de Dios desde pequeña. Su padre era pastor. Ella cantaba en el coro. Creció con el conocimiento de Dios. Tenía una voz preciosa y rápidamente fue capturada por aquellos que están buscando estrellas. Entonces vino la invitación para el modelaje, para cantar, y ahí es donde ella empieza a desviarse. Empieza a quebrantar muchos principios bíblicos. Uno de ellos se une en yugo desigual. Se casa con un cantante, Bobby Brown, incrédulo, que la arrastra más fuera del camino del Señor y la induce en las drogas, en el alcohol y en los excesos. Y ella llega a engancharse con esto de las drogas, que arruina su vida. Y se piensa que ella empezó a salir, y justamente en estos tiempos, cuando ya hace esta última producción, I Look to You, te miro a ti, ella estaba tratando de salir. Y la canción es una canción de auxilio, ella está pidiendo ayuda a Dios. En la letra que ella canta, que ella expresa ahí, dice, estoy perdida. Mi sol se ha oscurecido. ¿A quién puedo recurrir? Te miro a ti, le dice a Dios. Te miro a ti.
No tengo fuerzas, pero en ti puedo ser fuerte. Te miro a ti, te miro a ti. Cuando no hay más melodías en mí, de ti viene una canción. Te miro a ti. Es una canción que bien pudiéramos cantarla aquí de repente, ¿no? Porque es una canción de arrepentimiento, de acercamiento al Señor. Pero lamentablemente ella no pudo superar esto y fueron las drogas las que le llevaron a su muerte. Y personas así como ellas, que tuvieron un conocimiento del Señor, habían escuchado de Dios, tenían el pleno conocimiento del Señor, pero no se sometieron a ese conocimiento. De repente abren sus ojos y ven que están en ese lado de tormento. Recuerdan que Jesús también nos había enseñado en Mateo capítulo 7, de que muchos dirán en aquellos tiempos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es inquietante ver que hay personas que pueden estar muy involucradas en las cosas de Dios y no son salvos. Que cuando mueran van a llegar a ese lado de sufrimiento. Dice: ¿pero y esto qué es? Pero ahí tendrán tiempo de reflexionar, de pensar y ver: yo realmente pude decir no, pude salir de ahí, sino que no quise, fui perezoso, me pensé y me dije que soy débil. Pero recuerda, el apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no ha venido ninguna tentación que esté fuera de mis fuerzas. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que yo puedo resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida. Así que no hay quien llegue a este sitio de tormento arriba y dije: es que no pude. Dirá: sí podías, porque Dios no te ha llevado a un sitio en el que tú no podías. Tú no has querido. Yo no sé dónde está Winnie ahora, pero tal vez en el sitio de reflexión donde esté habrá dicho: yo he podido tener fuerzas, yo he podido decir no, y no lo hice. De repente a ti también te está amarrando alguna cosa así, te está atando alguna cosa así, estás encadenado a un tipo de vicio, de situación de pecado en el que tú dices: que no puedo salir, es que esto me arrastra. Y Dios te está diciendo: sí puedes, porque a ti también no te ha sobrevenido ninguna tentación que no esté bajo tus capacidades. Y fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes soportar. Así que podemos. Y en ese lugar de reflexión, muchas personas dirán: pero ¿por qué no lo hice? Yo podía, pero ¿por qué no lo hice? Pero ¿para qué esperar estar en ese tiempo, en ese lugar de reflexión? Si puedes reflexionar aquí, donde puedes hacer cambios significativos, donde puedes cambiar el lugar al que tú vas a ir después de dejar esta vida. Jesús también nos enseñó cómo es que podemos nosotros cambiar nuestra vida, cómo podemos arreglar nuestra vida y arreglar nuestro pasaje de ida a uno o a otro sitio, aquí en esta vida. En ese sitio,
como no podemos cambiar nada de nuestra situación, empezarán los ruegos. Señor, entonces envía a alguien para que no venga a este sitio de tormento. Por favor, yo tengo seres queridos allí en la tierra. Manda a alguien para que evite, para que vengan aquí. Mira ese clamor de desesperación que se puede tener en ese lugar de sufrimiento. Es tan horrible, tan tremendo, tan malo estar aquí que no quiero que nadie venga. Y Abraham le dice, tienen la palabra. Es decir, cuando él dice, tienen a Moisés y a los profetas, se está refiriendo a la palabra de Dios. Moisés representa la ley, el Pentateuco, los profetas el resto de las Escrituras. Tienen las Escrituras. Oigan a las Escrituras. Es la que te va a iluminar para que tú no vayas al lugar de tormento. Y tenemos las Escrituras nosotros aquí. Y es la que nos advierte, la que nos enseña, las que nos encamina para ir al lugar de consolación, que también en otras versiones le llaman el paraíso o el cielo. Para llegar allí y evitar ir al lugar de tormento o llamado también infierno. Tenemos las Escrituras que nos ayudan para esto. Solo tenemos nosotros que decidir. Y Jesús nos enseñó que el primer paso para asegurar nuestra vida allí en el paraíso es el arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Arrepentimiento. Jesús dijo, os digo, si no os arrepentís, pereceréis. Si no queremos morir, llegar a ese lugar del tormento o del infierno, donde vamos a, en cierta forma, llamado así, perecer, pero porque es un sufrimiento eterno, hay que arrepentirse. Arrepentirse es darte cuenta de lo malo que estás haciendo, de dejar de luchar, de pelear contra Dios, de volverte a Él. Arrepentimiento como primer lugar. Después del arrepentimiento viene la sumisión. Entregar tu vida al Señor. Entregar tu vida al Señor es, Señor, haz tu voluntad en mí, no la mía. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo ya no vivo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Sumisión, entrega, se ha rendido a la voluntad de Dios. Ahora Cristo es el que vive a través de mí. Sumisión. Primero dejas lo malo, el arrepentimiento, después doblegas tu voluntad al Señor, sumisión. Y en tercer lugar, comunión. Buscar la intimidad con Dios. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Cuando venimos primero al Señor en arrepentimiento, Él nos perdona, nos limpia, nos acerca. Después tenemos que conocer del Señor, empezar a obedecerle y después vivir una vida de comunión, de amistad, de cercanía, de intimidad con el Señor. Y es obedecer lo que Él ha dicho. Si obedecemos lo que Jesús nos ha mandado, estaremos demostrando que le amamos. Amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Comunión. Si no tienes esta cercanía con el Señor, solamente tienes conocimiento que no estás llevando a cabo. Sí, cualquiera dice, yo soy cristiano, pero vive su vida como
como si Dios no existiera, como si Dios no pidiera gobernar la vida de las personas. Y eso es vivir solamente el cristianismo de una forma conceptual. Pero Jesús quiere que haya una relación de intimidad, de pertenencia, de sumisión, dejando el pecado porque amas a Dios, obedeciéndole porque es la forma que Dios quiere para que te vaya bien, y la comunión en el que el Señor te va hablando y se va manifestando a ti, porque te ha dado su Espíritu Santo dentro de ti. Esas son algunas evidencias que tú estás asegurando tu llegada al otro lado, al paraíso, al seno de Abraham. De lo contrario, solamente puedes tener conocimiento de Dios, y cuando dejes esta tierra que no se sabe cuándo es, tú no tienes la vida comprada, en cualquier momento puedes dejar esta vida, y de pronto te ves allá en el lugar de tormento diciendo ¿por qué? Pero ahí te darás cuenta, porque en el relato el rico no dice, no plantea ¿pero por qué estoy aquí? Él se ha dado cuenta, porque Dios despierta nuestra mente para darnos cuenta que es por nuestra culpa que llegamos ahí. Tú no esperes estar allí para tomar una decisión, para arrepentirte de los cambios que pudiste hacer mientras estabas vivo. Tú ahora estás vivo. El momento de reflexión es ahora. Acércate al Señor. Ríndete a Él. Obedécele y ten una comunión con el Señor. Vive para Dios. Y así tendrás la vida eterna. Dios te ama. Y Él quiere que tú vayas a ese lugar de consolación. Ha hecho de su parte todo lo que ha podido, mandando a la segunda persona de la divinidad para que sea un hombre más entre nosotros y que pague el precio que el hombre tiene que pagar para con Dios, muriendo de esa forma en la que murió, para demostrar que Dios castiga el pecado. Pero para que nosotros ya no paguemos esa culpa, sino que Cristo la pague por nosotros. Tienes que creer esta verdad, tomarla esta verdad, apropiarte de este amor de Dios. Él lo ha hecho porque te ama y Él no quiere verte perdido. Quiere verte salvo. Pero en buena hora o en buena cuenta, Dios no obliga a nadie. Te da la libertad de escoger. Y tú decides. No vivas una vida fría, una vida a medias, solo con conocimiento del Señor, sino que pon en práctica tu conocimiento del Señor en tu propia vida, en sometimiento, buscando la santidad, buscando la comunión con el Señor. Y Dios te da la vida eterna. Reflexiona en esto en este tiempo, ahora y el resto del día y el resto de los días, que el Señor te ama y no quiere que tú vayas a ese lugar. Y nos ha dado este mensaje para que pensemos en nuestra relación. Muchos vivirán esta vida engañados, equivocados, y se darán el fiasco allá en el otro lado. Que no ocurra eso contigo, que tú pienses que vas a ir y de pronto no llegas a esa meta. Entrégate al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos advierte, nos anticipa las jugadas. Gracias porque tú has provisto una salvación que tenemos que apropiarnos de ella. Te pido, Señor, que seamos conscientes de cuál es nuestra realidad. ¿Realmente estamos viviendo para ti? ¿Realmente hay evidencia que nosotros somos hijos tuyos en nuestra vida a través de los cambios, de los anhelos de nuestro corazón, de las obras de nuestras manos?
o simplemente te tenemos como un concepto, como un valor, como algo que hay que tener presente, pero nada más, que no cambia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras propias vidas. Y gracias por este mes, Señor, que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como una expresión de tu amor, porque tú no quieres que nosotros muramos, sino que Cristo muera por nosotros. Gracias por esta salvación. Y te pido, Señor, que todos la entiendan y la tomen. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.